Pasando la salida es a las 8, ¿no es cierto? Ok. Sí, porque estoy empezando a las 8, a las 7:30 para disciplinarme. Pero voy a tratar de salir temprano. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 3 al 4. Entonces Jonatán y David hicieron un pacto, porque Jonatán lo quería como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. También le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. Lo leí de la versión Palabra de Dios para Todos. El cinturón era algo muy significativo para la guerra. Vamos a leer algunos pasajes para que se den cuenta que el cinturón no simplemente era un cinturón que lo tenían para sostener los pantalones. No, era significativo para la guerra. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 8, dice: y cuando estaban cerca de la gran piedra que está en Gabaón, Amasa vino ante ellos. Joab estaba vestido con su uniforme militar, o sea, el de guerra, y encima llevaba un cinturón y una espada sujeta en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. O sea, el cinturón, lo que tenía el cinturón era la espada, el arco y algunas cosas que ellos usaban de guerra. Era para sostenerse, no era para sostener los pantalones, porque ellos no usaban los pantalones en ese entonces. Incluso era símbolo, o era el marco, el cimiento para otorgarle autoridad a alguien. Según Isaías capítulo 22, versículo 21, dice que le vestiré con tu túnica y le ceñiré con tu cinturón, y en sus manos entregaré tu autoridad, y él será el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. La persona siempre tenía que llevar el cinturón para tener seguridad aún en la guerra y aún para darle la autoridad. ¿Qué hacían entonces los hebreos? Lo que los hebreos hacían era, cuando iban a hacer el pacto con alguien, era quitarse su cinturón y dárselo a la pareja de pacto. Esto tenía tanto significado que lo decía todo. Ellos lo entendían. Los israelitas, conociendo bien la conducta, nunca usaron cinturón para sostenerse el vestuario. A los sacerdotes se les ordenó mantener el cinturón, pero los israelitas de afuera lo usaban para sostener su arma, como el arco, la flecha, la espada, que cuando la persona de pacto entregaba su cinturón a la otra persona, allí le iba la espada, le iba el arco, le iba todo. Ahí se le estaba entregando todo a la otra persona. ¿Qué era lo que quería decir realmente ese pacto? Si lo entregaba todo, simbólicamente estaba diciendo, cuando pactaba con la otra persona: te doy toda la fuerza, toda mi fuerza de pelea, el poder de pelear te lo entrego a ti. Si alguien ataca, también me ataca a mí y te ataca a ti. Si alguien viene en guerra contra mí, viene en guerra contra ti. Si alguien te va a atacar a ti, me estará atacando a mí. O sea, el pacto del cinturón era unir una fuerza con la fuerza del otro, y era empoderar a la otra persona de la fuerza que tenía la persona. Por eso Jonatán, cuando se lo entregó a David, dice la Biblia que sus almas quedaron ligadas. Uno de los dos estaba dispuesto a morir por
cualquiera de ellos. Era algo tan significante. ¿Qué implica esto? Lo que estaba diciendo era: tus luchas son mis luchas. Tus batallas son mis batallas. Lucharé hasta morir por ti. En este aspecto, el pacto de sangre lo vemos unido al marco más significativo y más ejemplo, el de Jonatán y David. Allí usted ve reflejado todo. Por eso dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Todo se lo entregó a él. Jonatán probablemente revela el ejemplo más claro para el pacto de sangre con otra persona. ¿Cuánto significaba eso? Que una persona un poco débil, o mejor sin herramienta de pelea, alguien le diga: te doy toda la fuerza, o mis fuerzas de pelea te la entrego a ti. Mis guerras serán las tuyas, o serán tus guerras, y tus guerras serán mis guerras. Si alguien te ataca, automáticamente me está atacando a mí. Era algo que empoderaba de una manera tan significativa a la otra persona, que usted, siendo débil, tomaba fuerzas, porque no era usted solo el atacado, era una cantidad de los que estaban al lado suyo. Pues quiero decirle que en el pacto, en nuestro pacto de sangre, Yahshua o Jesús se quitó también sus armas para dárnosla a nosotros de una manera representativa en el Espíritu Santo. Vamos a leer bíblicamente para que ustedes vean que Cristo nos está entregando a nosotros también su cinturón de guerra. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren lo que está diciendo: vestíos de toda la armadura de Yeshua o de Jesús. Pablo, que está escribiendo esta carta, Pablo conoce exactamente lo que significaba el pacto del cinturón. Y Pablo está haciendo una aplicación con Cristo hacia la iglesia, hacia nosotros. Y qué interesante cuando él dice: vestíos de toda la armadura de Jesús para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Jesús para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. La palabra ceñir aquí, ¿por qué usa lomo? Resulta que el cinturón iba aquí, pero también tenía una cuerda que pegaba para que no se le cayera, sino que sostenía con los hombros, o con el hombro, sostenía las armas que llevaba, de tal manera que no se le bajara. Entonces Pablo está hablando en una situación tan clara y está transmitiendo lo que realmente es el pacto del cinturón. Él dice: estad firmes, ceñidos, y vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, el calzado y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Jehová. Aquí Pablo está presentando todo lo que llevaba el cinturón. Está diciendo: revístanse del poder. Y Jesús, a través del apóstol Pablo, está diciendo que también nos dio toda la armadura. En ese pacto Jesús le dijo: mira, te voy a entregar toda la armadura, el cinturón, para que seas fortalecido con el poder de mi fuerza. Y si alguien te ataca a ti, ¿qué pasa? Me ataca a mí. ¿Y quieren verlo reflejado? Sí, se lo voy a leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 al 5. Dice que: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo Saulo en tierra, oyó una voz que le decía: ¿qué cosa? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero preguntarles a ustedes: Saulo iba persiguiendo a quién realmente, literalmente a quién iba persiguiendo, a los apóstoles. Literalmente iba persiguiendo a los apóstoles. Pero ahora viene lo que ustedes dicen: si Jesús había dado su manto, su cinturón, el pacto que había hecho, y te había dado la fuerza de batalla, de pelea, te lo había entregado a ti, ahora si alguien te atacaba a ti, lo atacaba a él. Por eso cuando Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Él dice: yo soy Cristo a quien tú persigues. Y ahora se literaliza. La pelea no es con la iglesia, no es con el miembro de la iglesia, es directamente con Jesucristo. Porque el pacto del cinturón te hacían, cuando le entregaban el cinturón, estaba diciendo: te doy la fuerza de pelea, te doy todo el poder de pelea. Si alguien te ataca a ti, me ataca a mí. Tu pelea o tus peleas, tus batallas son mis batallas, tus guerras son mis guerras. Por lo tanto, nadie podrá tocarte sin que me toque a mí. Por eso Saulo fue sorprendido, porque él iba persiguiendo a la iglesia, iba persiguiendo a los apóstoles para desequilibrar su misión. Pero la sorpresa, que cerca de Damasco alguien se siente aludido en la batalla. Alguien había entregado el cinturón a su iglesia, a sus hijos. Cuando ustedes y yo somos bautizados, cuando ustedes y yo somos confirmados en la fe y hacemos pacto con el cielo, estamos recibiendo el cinturón. Y Jesús está diciendo: tus batallas son mis batallas, y si alguien te toca, me toca a mí. Y Saulo allí de rodillas decía: ¿quién eres? Y fue identificado: yo soy Jesús a quien tú persigues. Alabo al Señor al saber que hoy mis batallas no son mías, son de Cristo Jesús. Hoy tus batallas no son tuyas, son de Cristo Jesús. Es digno de gratitud y de alabanza al Señor. Y hay varios pasajes en la Biblia donde Dios realmente considera que la batalla no es de nosotros, es directamente de Él. Dios, cuando entrega la armadura a su iglesia, cuando hace ese pacto que hizo con Jonatán y David, y que le entrega a Jonatán todo, el cinturón con todas las armas, arcos, todo de pelea, y le dices: tu batalla es mi batalla. Vemos reflejado en toda la Biblia cuando el pueblo de Dios entra en conflictos. Yo, por no quitar mucho tiempo, yo quisiera extender mañana la palabra el tema: Él peleará nuestras batallas, para que miren qué extenso es. Hay una batalla que yo presento aquí, pero hay algo tan loquísimo, tan sofisticado, que el diablo comenzó a perseguir a la misma simiente, y la batalla se hizo tan sofisticada que solo cuando usted comienza a escudriñar bien detenidamente la Biblia,
se da cuenta las batallas que Dios liberó con el diablo. Batallas no tan abiertas, pero están allí con una raíz tan apretada. Y le puedo decir un ejemplo. Satanás persiguió la simiente desde que estaban en Egipto cautivo el pueblo. Satanás quiso quitar a todos los hombres a fin de que allí terminara la simiente y no pasara la generación. Y por eso ordenó a través de Faraón matar a todos los hijos hombres hebreos, a todos, a las mujeres que lo dejaran. Pero él quería de inmediato acabar con la simiente. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios está presente liderando la batalla, dándole poder a las parteras, dándole sabiduría, dándole estrategia. Y Dios hace unas batallas tan bonitas que a veces uno se queda maravillado. El diablo quería acabar totalmente a través de Faraón con todos los hombres para acabar con la simiente. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo coge, lo tira y se lo mete a la cuna de Faraón para que Faraón lo eduque, para que Faraón comience a ubicar. O sea, Faraón mismo, sin darse cuenta, está protegiendo lo que es de Dios. Y algo más. Cuando Cristo nace, como el diablo quería acabarlo desde allá, desde Egipto, ¿saben qué hace Dios? Cuando comenzaron a perseguir a Jesús recién nacido, ¿a dónde lo mandan? Lo manda a la cuna, a Egipto. Como si tú querías acabar con lo mío, ahora te lo mando y te muestro que conmigo nadie me toca lo mío. Y se lo mandó a Egipto. Y dice la Biblia que Jesús fue a ser protegido en Egipto, donde allá iban a acabar con la simiente. O sea, Dios tiene un juego tan hermoso en la batalla entre Cristo y Satanás, que nosotros ni siquiera lo percibimos de esa naturaleza. Las batallas son de Dios. Por eso, cuando entregaban el cinturón, era una confianza absoluta, porque ya no iba a pelear la persona, ya tenía otra pareja de pacto que pelearía por nosotros. Y es por eso es lo que Dios hizo con nosotros. Cuando usted lee 2 de Crónicas capítulo 20, el versículo 15 y el versículo 17, en el versículo 15 está hablando cuando las tres naciones, los del monte de Seir, Moab y los amonitas, ellos vinieron contra Israel para destruirlos completamente, y Israel estaba solo. Estas tres naciones crearon una estrategia de guerra tan sofisticada que le prepararon una emboscada a Israel, sabiendo que Israel bajaba por la cuesta de Cis. Entonces los del monte Seir se colocaron estratégicamente para cuando Israel bajara, lo cogían de espalda. Los de Amón y los moabitas estaban de frente como el foco de batalla para que Israel entrara allá. En otras palabras, la estrategia estaba tan bien montada que Israel no tenía alternativa de salir vivo humanamente, o con estrategia de guerra humanamente no podía salir vivo. Y era para que bajara en el valle de Josafat. Y miren lo que hace el Señor. Él había hecho ese pacto con su pueblo y le dijo: oíd, Judá, todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gloria al Señor. Dios había entregado el cinturón de batalla. Dios había pactado con nosotros y estaba diciendo: tus guerras serán mis guerras, exactamente como dijo Jonatán con David. Y el versículo 17 del mismo capítulo 20 dice: en este caso ustedes no tienen que pelear, simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo, ni se desmayen o desanimen,